Hola, profe. Hola, profe. Hola, buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo están? El profe. ¿Y usted? El profe. Aquí con hambre y sueño. Oh. Hola, profe. Hola, hola, chiquillos. Ya se va a hacer un desayuno apropiado, profe. Sí, no, me tomé un té, como un té verde, No, con... ¿cómo que un té verde con sueño, profe? Hola, profe. Pero no de ese té verde, po. Ah, Hola, ya, hola. ah, ya. Es un té así como para que te dé energía, pero como que me dio mucha energía en la mañana y ahora estoy así. Bajoneada. Sí, y me comí ¿cómo se llaman estas cuestiones? Como frutos secos. Entonces tengo hambre. Fue Oh, como muy liviano el desayuno. Necesitaba un pan con queso, tomate, mayonesa, palta. Profe. me haga ir por la cocina, Hola. profe. Ya no voy a hablar más porque a todos nos va a dar hambre, así que Yo mejor. comí recién una mandarina, puedo ir por otra. Sí, son buenas las frutas, pero lo malo es que dejan con hambre muy rápido. Eso es lo único malo de las frutas. Hola, profe. Hola, hola. Estamos esperando ahí entonces que ingrese el resto de los compañeros. Perfecto. Ya. Entonces, hoy día 2 de junio de 2021, seguimos en la unidad Past Tense, Unit 3, Outstanding Person. Hoy día vamos a ver un video, de hecho vamos a ver dos videos. Y de acuerdo a esos videos vamos a responder las preguntas que aparecen acá, que son con respecto a la utilización obviamente del pasado simple y responder preguntas de información, obviamente de acuerdo a la información que se vea en clase, ¿ya? Vamos también a ver a este caballero, Humberto Maturana, y vamos a responder algunas preguntas de este texto. Pero también vamos a ver un video sobre él. Así que, let's start. Déjenme pausar esto porque después YouTube... Clipo. Ya, ¿cuáles son sus opiniones acerca de this video? Que dice la verdad la mayoría de veces. Yo aprendí algo ¿Sí? nuevo, ¿Qué aprendiste, Jeremy? que es el cannabis influye en el comportamiento. Ah, en serio, pensé que eso ya era como algo evidente. No, Era yo creía que era alucinógeno nomás. No, produce a largo plazo, igual que cualquier cosa que uno consuma de forma como excesiva o habitual, va a producir siempre un Regular. cambio. Por ejemplo, la ansiedad, eh, la falta de memoria, la falta de concentración. Y yo creo que una de las cosas más importantes, sobre todo a la edad de ustedes, es la falta de o el poder de tomar decisiones, ¿ya? Porque Esas afecta. decisiones influyen en tu vida. Sí, a veces como que uno se siente bien desorientado, anda como babeando y si aparte de eso consume excesivamente estas drogas, obviamente afecta la capacidad mental porque aparte de lo que tiene o de lo que trae, el humo en sí afecta a la salud del ser humano. Da lo mismo sea marihuana, sea cigarro, es humo igual, entonces eso hace que la sangre pierda la oxigenación, por lo tanto cuesta que la irrigación tenga una circulación normal en el cuerpo y el cerebro necesita irrigación fluida y oxigenada hacia el cerebro. Benjamín pone no tenemos confianza, ¿cómo no entendí eso? Que la gente pierde la confianza por ejemplo, los cirujanos y como que dice que no quiero que un cirujano me atienda si está en ese estado o consume de ese tipo O de que haya sustancias. fumado marihuana. Ah, sí, pues como, no sé, porque igual es cuático. No sé si ustedes tendrían la plena confianza de si llega el médico y le dice, no, me fumé, no sé, un pito ahí en la esquina y ahora lo estoy atendiendo a usted y lo voy a operar. No sé si yo tendría tampoco la misma confianza de decir, ya, opéreme. Porque en el fondo lo que uno evalúa es que la persona no está como en todas sus capacidades o no está 100% concentrado en lo que tiene que hacer debido a
a lo que produce. Pero más allá de como ese comentario sobre lo que produce, es la investigación que se habla de este personaje que apareció entre medio del video. De cómo el cuerpo, o la investigación que él hizo, que el cerebro tiene como la capacidad de autoproducir lo que genera la cannabis dentro del cuerpo. No sé si entendieron esa parte del video, que creo que es como lo más interesante de eso. ¿Ya? Cuando habla sobre el cannabis, lo que le hace. No, habla de un científico que se dedicó a analizar el cerebro humano y lo que producía la cannabis, y si el cuerpo humano era capaz de producirlo o no. Y el cerebro humano sí es capaz de producirlo. De hecho, espera que uno lo produzca. Por eso cuando la gente fuma, le es tan fácil hacerse como adicto a, porque el cerebro está esperando eso, pero no de que tú fumes, no espera que tú fumes la cannabis, sino que espera que tú produzcas eso. No sé si entendieron esa parte del video, que es como súper interesante. Que esa capacidad de tener como ese placer o ese relajo en el cuerpo que finalmente produce el fumar este tipo de sustancias. Yeah, so according to this video, we are going to answer these questions. Ya, como por ejemplo, did you know this guru? ¿Conocían a este gurú? ¿Cómo podemos responder esta pregunta? I didn't know. ¿Cómo se responde si no conozco? ¿Cómo lo respondo ahí? I did not. No, I didn't. ¿Cierto? Él se llama Sadhguru. No, ya se puso negro la pantalla. Sadhguru. Que es como un gurú de la India, que es muy antiguo y hasta el día de hoy hace conferencias, practica yoga, enseña técnica. Es como un personaje interesante. Muchas personas lo siguen. De hecho, tiene una fundación donde la gente hace donaciones a su fundación, porque él vive como en un lugar donde lo comparte con muchas otras personas que son voluntarios. O sea, van como a vivir en comunidad y hacen yoga y practican meditación. Pero ellos hacen un yoga totalmente distinto al que se conoce en nuestro país. ¿Ya? Es como un yoga más de una armonía con el cuerpo, más que un ejercicio hacia el cuerpo. The next question dice, did you understand this video? Yes. Yes, I understand. Yes, I did. Yes, I didn't. Yes, I did. Recuerden que las respuestas de short answers siempre son con el auxiliar que está puesto en la misma pregunta. The next one dice, what was this video about? ¿Cómo podemos iniciar para responder de manera completa? It was about the cannabis. Sí, this video. Effects of cannabis. Comencemos por this video was about, entonces. Cannabis, como dijo un compañero. La otra compañera que había dicho. Los efectos, o sea, pero en inglés. About cannabis. Effect. Cannabis effect. Ya. Cannabis effects, ¿cierto? Después dice, what did you understand about cannabis? Acá tenemos un verbo, chiquillos. Cuidado ahí cuando aparece un verbo que más encima es una pregunta de información. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el pronombre que yo utilizo para yo responder? I am. Yo, ¿cómo digo entendí? ¿Cuál sería el pasado de understand? Understood. Understood, ¿cierto? Yo entendí
Y acá doy la información de lo que entendí. What did you understand about cannabis? I understood. ¿Qué podríamos decir que entendimos de este vídeo? I understood the effect of cannabis. Podríamos, por ejemplo, What cannabis do? What cannabis does, lo que la cannabis hace. Ujú. I understood. Por ejemplo, I understood. I understood the risk of the cannabis in the people. O how the brain works with cannabis, por ejemplo. También podríamos decir eso. Cómo el cerebro funciona. Ay, qué rabia, espérame. Con el cannabis. Ujú, con la cannabis, ¿cierto? Y así podemos dar respuestas súper cortas, chiquillos. No se trata de escribir un testamento gigante del video, pero tenemos que siempre ir aplicando entonces las estructuras afirmativas, como les dije, cuando son preguntas de información, que es pronombre, verbo en pasado, que es lo que está aquí, más el complemento, que es obviamente lo que se está preguntando. La última pregunta dice, what was your opinion about this information? Si yo te pregunto a ti, your opinion, ¿cómo digo mi opinión en inglés? My opinion. My opinion, ¿cierto? My opinion was about the video o about the information. ¿Cuál fue la opinión? What was your The opinion? same. The video is right. Yeah, my opinion was that the video or the information Espérame, profe, lo estoy procesando. was right. No, pero sí, eso lo dijiste tú. Po. Ah. Right. Con R. Sí, quedé en blanco en un momento. Was right. Estaba como cargando información. Puedo también decir my opinion. Como dijo una compañera por ahí, is the same as the video. ¿Ya? Es la misma que la del video. ¿Ya? Perdón, aquí sería was, porque estamos hablando en pasado. Was, the same as the video. Entonces así, chiquillos, si aparece was, ocupo was, obviamente en mi respuesta. Si aparece un verbo, ocupo el mismo verbo, pero aquí tiene que estar siempre en pasado. Recuerden que cuando utilizo did o didn't, el verbo queda en infinitivo, pero cuando escribimos respuestas, como en este caso, van en la estructura afirmativa, y en la afirmativa siempre el verbo va en pasado. Obviamente cuando estemos hablando de pasado. Dudas, consultas de cómo se tienen que responder este tipo de preguntas. ¿Alguien todavía no entiende bien cómo se responden las preguntas de información, de short answer? No, Cómo profe, aplicar estamos el bien. verbo? ¿Bien? Opa, no, alguien tenía una duda. ¿Quién tiene una duda? Que me pregunte. Alguien había dicho yo. Yo no entendí. ¿Quién es yo? Alfaro. Bastián Alfaro. Bastián, ¿quién entendió? Dígame. Lo de las preguntas. ¿Cuál? ¿Las de respuesta corta, así como yes I did, no I didn't, o las de información? Las de información. Ya, las de información, espérame, vamos a explicar un poquito esto.
Por ejemplo, en esta pregunta dice, what did you understand about cannabis? Ya que era acerca del video. Acá, obviamente, cuando respondemos, cuando nos preguntan what, when, where, how, who, que lo vamos a seguir viendo ahora, con otro texto que tenemos abajo, la estructura que debo seguir es la estructura afirmativa. Recuerden que todos los tiempos verbales tienen tres estructuras, que es la afirmativa, la negativa y la de pregunta. Entonces la afirmativa se compone por, primero pongo el pronombre de la oración, ¿ya? En este caso, como te preguntaba a ti, qué es lo que tú entendiste del video, pongo el pronombre yo. Luego miro de nuevo la pregunta y me aparece un verbo que es el verbo understand, ¿ya? Ahí sale en infinitivo, pero cuando hago las oraciones en afirmativo, el verbo tiene que estar siempre en pasado. Y finalmente agrego el complemento. Como por ejemplo, si te hago esta simple pregunta. What did you eat yesterday? ¿Cierto? Ahí te pregunté, ¿qué comiste ayer? Entonces yo respondo, yo comí, no sé, ensalada, por ejemplo. Yo, el pronombre. Profe, Luego el verbo, dame un segundito. El verbo eat en pasado, ¿cómo se escribe? 8. Perfecto. Entonces aquí, este verbo que está en infinitivo, que es el verbo eat, o como le decían algunos, que está en presente en la oración, acá, cuando reescribo la respuesta, tiene que estar en pasado, ¿ya? Y yo le llamo la estructura afirmativa, porque acá la estructura afirmativa va pronombre, verbo en pasado, más complemento, que en este caso sería salad, por ejemplo, o pizza, rice, cualquier cosa que se le ocurra a usted escribir en ese contexto. Pasa lo mismo acá. Estamos hablando de un tema determinado, entonces yo tomo el mismo verbo, pero lo paso a pasado. Y completo, obviamente, con la información que se me está preguntando. Lo mismo acá abajo. Acá utilizamos el was. Porque pregunto, ¿cuál fue tu opinión acerca de este video? Mi opinión fue que la información estaba correcta. Mi opinión fue la misma del video, ¿ya? Entonces aquí puedo ocupar la misma estructura con el was. Generalmente cuando escriben las preguntas están con el was, se ocupa el was también dentro de la respuesta y se termina con el complemento. Ya quizá un poquito más confuso cuando hay verbos que tengo que pasar a pasado. No sé si te aclaré algo, la duda que tenías. Me aclaró muchas cosas. Ya, genial. Qué bueno que pude aclarar su duda. Alguien dijo profe y le dije que me esperara un momento. ¿Quién fue esa persona? profe, yo, soy María. A mí a veces me confunde el was y ¿cómo se dice? El will. O sea, cuando uno responde, como, ¿cuál es la diferencia en qué se usan? ¿En El qué was y el sentido? where. Ajá, ese. Ya, cada pronombre lleva un verbo en pasado. Por ejemplo, I was, she was, he was, it was. Y los were son con you were, they were, perdón, we were. ¿Ya? El was se utiliza con estos pronombres y el were con estos pronombres. De ahí en adelante, ¿qué otra duda tienes con respecto a esto? Sí, más nada es eso. Solo con estos pronombres. Así, esa es la división. Es como el tú y el das. Aquí tenemos el was y el were. Que algunos se ocupan para unos pronombres y otros se ocupan para otros. Esa sería la diferencia. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas? No, profe. No, profe. Ya. Entonces, continuemos. Vamos a ver un video de Humberto Maturana,
Déjenme ver si estoy compartiendo ella. No, 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 profe. Humberto, No, no, nadie conoció a no, Humberto pero me Maturana. impresiona que estaba francés. I'm very sad for that. Nobody knows him. Nadie lo No, conocía. no. Ojo, ¿alguien sí? Sí, el José Patricio lo conocía, menos mal. yo no. Bueno, él es súper importante y reconocido, pero lo más cuático de todo esto es que hasta ahí mismo en el reportaje decían que no es como una figura muy popular, por así llamarlo, porque conocido lo es, pero popularmente no lo es. Porque si fuera popularmente conocido, hasta ustedes hubiesen escuchado quizás por ahí el nombre de él. Pero es muy conocido por lo que estudió, por lo que hizo, dónde fue, con la gente que habló, conversó, debatió ideas. Es súper interesante de leerlo a él también. Hay documentos o papers en internet sobre Humberto Maturana, su estudio, el análisis de las emociones que hace. Y hay parte, yo creo, como desde lo más básico, y esto lo digo así como desde un desconocimiento total, de la observación que él ha tenido hacia la naturaleza, o que tuvo, porque esta persona falleció este año. El mes pasado falleció Humberto Maturana. ¿Falleció este año? ¿Sí? No me lo creo. Sí. Sí, estaba muy triste porque había fallecido este caballero y nunca lo pude ir a ver a ninguna parte. Bueno, entonces, according to this, la idea es, como estábamos hablando de outstanding persons o personas que son como conocidas o reconocidas por algo importante que han hecho, esta persona hizo un aporte muy, muy importante y grande, yo creo, a la sociedad, o al menos trató de hacerlo. Entonces vamos a leer este texto cortito y vamos a responder algunas preguntas. El video era como una introducción un poco para que reconocieran quién fue esta persona y como que no se sintieran tan perdidos en el fondo de quién estábamos hablando. Entonces vamos a empezar. A ver, la clase pasada no participó el Agustín Velázquez. Agustín. ¿Qué ha pasado? Va a tener que leer esta clase Agustín Velázquez. ¿Qué ha pasado, profe? Este texto, este párrafo, lo vas a leer tú, Agustín. Me parece. El Benjamín Chacón está, no está. Ah, sí, profe, falté la otra clase por el tema de que acá. estuve en un viaje de carretera. Ya, perfecto, no te preocupes. Sí, Era eso, te profe. extrañé la clase pasada, no estabas. Me pegué. El Benja Chacón está. Acá, profe. Ya, Benja, tú vas a leer el segundo párrafo. Ya. Ya, y Fernando Vázquez está. Obvio que estoy, profe. Ah, muy bien. Entonces usted lee este último párrafo. Son cortitos, chiquillos. Recuerden los años, se leen por separado. El 2020 lo pueden decir así, 2020, 2021, también lo pueden decir así. El 2000, acuérdense que es 2000, 2000, y los demás años se leen separados. 1954, 1947, para que vayamos practicando eso porque se ha perdido un poco el tema de los números con ustedes. Vamos a poner aquí el nombre, sí. Humberto Maturana. Ya, chiquillos, comienza. El Agustín. ¿Ya, profe? Sí, dale nomás. Ya, profe. Espérame, me estoy preparando. Humberto Maturana was born in Santiago, Chile, after completing secondary school at the Liceo Manuel de Salas in 1947. He enrolled at the University of Chile, studying first medicine, then biology. In 1954, he obtained a scholarship from the Rockefeller Foundation to study anatomy and neurophysiology at the University College London. He obtained a PhD
in biology from Harvard University in 1958. Very good. Thank you so much. Ossi, Muy Ossi. bien. She worked Continue. in neuroscience at the University of Chile in the Biología del Conocer, Biology of Knowing Research Center. Maturana work has been developed and integrated into the work on ontological coaching developed by Fernando Flores and Julio Olaya. Good. In Excellent. 1994, he received Chile National Prize for Natural Science. As 2000, Maturana established his own reflection and research center, the Instituto de Formación Matrística. Matrística. In 2020, he was awarded an honorary fellowship of the Cybernetic Society. Maturana died in Santiago on May 6, 2021, at the age of 92 due to pneumonia. Good. Entonces, este caballero murió este año a la edad de 92 de una neumonía, ¿cierto? Y aquí tenemos como un pequeño resumen de lo que estudió, dónde estudió. Sí, pero profe tenía sus años ya. Ah, Ya tenía sus años. sí, ya era momento de partir, tú dices. Hay gente que vive 100 años, como por ejemplo, se me olvidó el nombre. O ese, me olvidó el nombre, que también es chileno y que también vivió 100 años, más que... un poquito ¿Ganó más viejo. Parra, profe? Ese mismo. Gracias, José Patricio. Se había olvidado. Se me vinieron como Isla Negra, así, el Chascón, el comercial de la leche. Una vez hizo un comercial de leche, yo tomo leche, aparecía él. Todas las imágenes de él aparecían, no me acordaba el nombre. Así que sí, ni ganó Parra. Él también vivió hartos años. Bueno, aquí tenemos entonces, como les dije, un pequeño resumen en complemento de también del video que vimos, de la información que se dio about him, ya, Humberto Maturana. So now we are going to answer this question. For example, who was Humberto Maturana? Who was he? He was an important person. He was a A scientist. scientist. Tipo, fue un científico. A biologic. Ya podríamos haber puesto esto, o neuroscientist también, un neurocientífico también podríamos haber puesto ahí. Aquí no era when, era where. Where was he born, according to this? Era, super He obvio. born in Santiago de Chile. He was born. en Santiago, perfecto. Santiago de Chile. Good. Number 3, what did he study at the University of Chile? Perdón. Entonces busco la palabra University of Chile. What did he study? Medicine. Ujú. ¿Cómo digo la respuesta completa, complete? ¿Cómo sería? He did study. No, sin el did. Recuerda que el did es un auxiliar de preguntas solamente. A ver, ¿Cuál es el verbo? Study. Study, bien, en pasado, ¿cierto? Recuerden que acá el did no le permite al verbo estar en pasado porque sería redundant. Cambia aquí en la respuesta, sí, porque no tengo el did. He studied, y ahí pongo obviamente el complemento. Medicine, y podría haber puesto biology. ¿Cierto? Good. Where did he work in neuroscience? Neuroscience es la palabra. In the University College University of London. Chile. Ujú. ¿Y cómo sería la respuesta completa? Hasta casi ahí copiar y pegar. Working at the University
o University of Chile. Ujú. Good. Entonces ahí me preguntan, where did he work in neuroscience? Y yo pongo, he worked in neuroscience at the University of Chile. Y es casi copiar y pegar solamente del mismo texto. Vamos a dejar aquí con blanquito. Ya. Ahí sí. Good. Entonces, tenemos el verbo work aquí. Lo tenemos en infinitivo porque está el uso del did. Y acá obviamente está en pasado porque es la respuesta. Y la respuesta, como les dije, va en forma afirmativa, que es pronombre, verbo en pasado y complemento. Siguiente, dice, when did Maturana receive National Prize for Natural Science? Natural Science, entonces, es the keyword. ¿En qué, profe? ¿En 20 sería? Acá tenemos la pregunta. When did Maturana receive Creo que National alguien Prize? respondió, profe. Sí, y entonces esa palabra clave la tengo acá, ¿ya? Que así como se van viendo en los textos las respuestas. Veo la palabra clave dentro de la pregunta y busco en el texto. Entonces, aquí mismo tengo toda la respuesta. Esto tengo dos opciones de responderla. La puedo dejar así, tal cual estaba en el texto, o puedo responder he received, ya lo voy a dejar así. Ahí pongo el nombre del premio National Prize for Natural Science, ¿cierto? In 1994. ¿Ya? El verbo era receive, aquí dejo receive, ¿cierto? Acá también estaba así, solo que comenzaba con el I, ¿ya? Cualquiera de estas dos está bien, ¿ya? La idea es que aparezca el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Para que no se confundan, es mejor dejarla así como la dejé aquí. He received a National Prize for Natural Science in 1994. ¿Ya? Tenemos pronombre, entonces, verbo en pasado y el complemento. La última. When did he die? ¿Cuándo murió? In May 6. ¿Ya? Entonces aquí también está copiar y pegar. ¿Cierto? Tenemos Maturana died, ahí está el verbo en pasado, entonces. In Santiago, y ahí dice la fecha incluso de cuando murió este gran científico. ¿Ya? Verbo en infinitivo, verbo en pasado. Que es lo que me interesa que entiendan y puedan identificar al momento de responder preguntas de información, sobre todo cuando hay verbos entre medio. ¿Dudas, consultas, chicos, con respecto a esto? ¿Qué, profe? ¿Dudas, consultas? No, profe, yo no. No, profe. Ya, chiquillos, son libres para ir a almorzar, have lunch, enjoy your meal. Ya, profe. Tengan una linda